Y una jornada de terror se vivió este jueves en Francia tras el ataque de un terrorista islámico en la Basílica de Notre Dame, esto en Niza. Una mujer fue decapitada y 2 víctimas apuñaladas en medio del atentado. Para profundizar en este tema nos acompaña Florent Sardou, analista internacional y máster en historia de la Universidad de Toulouse. Florent, primero que todo, no sé si pronuncié bien el apellido y el nombre. Lo primero que te pregunto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Es un cacho acá, pero casi perfecto. Florent. Estoy acostumbrado. No, bien, está bien. Me imagino. Florent, te damos la bienvenida primero que todo a Canal 24 Horas. ¿Cómo se explica lo sucedido el día de hoy? No es primera vez que ocurre un atentado de estas características en Francia. ¿Cómo lo leemos para que tú nos puedas explicar a quienes estamos, obviamente, para entender lo que sucede en Francia? Tratamos de entender efectivamente. Entonces, hay un clima en Francia hace muchos años en realidad, pero que volvió a ser de máxima tensión respecto al tema terrorista. Y bueno, estoy viendo las imágenes, efectivamente, después del horrible atentado contra un profesor decapitado hace pocos días, se armó una polémica creada por el líder de Turquía, Erdogan, que de alguna manera, para defender, según la religión musulmana, dijo que las decisiones tomadas por el presidente Macron en Francia de defender a cualquier precio la libertad de expresión en una democracia como la de Francia, y que eso podía implicar aceptar publicar caricaturas sobre el profeta musulmán. Por este motivo, el presidente Erdogan armó, digamos, incentivó a los musulmanes del mundo de mostrar su ira y su posición en contra de la postura de Macron. Y entonces, de ese contexto, donde los ánimos están muy calientes, sería interesante conocer más el perfil de este último atacante, este último terrorista de hoy, porque descubrimos que, a diferencia del precedente atentado que fue cometido por una persona viviendo en Francia, residente en Francia, al parecer ese último atacante viene de Túnez, llegó a Europa hace muy pocos días, a final de septiembre, y a los pocos días de su llegada a Europa comete este atentado. Entonces surge la idea, no lo puedo confirmar, no sé nada, pero surge la idea de que es una persona que viene del exterior para cometer este tipo de atentado. Entonces ahí tal vez sería interesante ver si existe un lazo entre este acto y el calentamiento de alguna manera de los ánimos en el mundo musulmán desde hace algunos días, en gran parte por la responsabilidad del líder de Turquía. A ver, Florent, para entender un poco lo que sucede acá en otros episodios también en Francia, ¿por qué tantos casos se dan en tu país? ¿Por qué se repite tanto estos episodios? Hemos visto incluso el modus operandi ha cambiado. Recordemos el atentado del 2016 en Niza fue con un camión. El Charlie Hebdo, un tipo que entra con una metralleta a la redacción de un medio de comunicación. Aquí un tipo con un cuchillo. ¿Cuán importante es la presencia del mundo musulmán, del Islam en Francia? El tema de la migración. Son varias cosas que van unidas, pero ¿cómo se analiza y por qué tanto en Francia? Para que tú nos puedas explicar. Mira, en Francia existe una comunidad musulmana, efectivamente, bueno, no se sabe exactamente cuántos son, porque no se está prohibido de contar personas en función de su religión en Francia, pero están alrededor de 5 millones de franceses que tienen la confesión musulmana. La gran mayoría de ellos son totalmente republicanos, pero efectivamente puede ser que dentro de ellos haya una minoría que sea muy sensible a los llamados de algunos extremistas en el mundo musulmán que apuntan a Francia como efectivamente una potencia enemiga del Islam, en gran parte por el papel geopolítico que tiene Francia. Francia es el principal ejército de Europa y se involucra en distintos conflictos de la región del Medio Oriente, de Libia. También su lucha contra los terroristas en África hace que para los extremistas, repito, los extremistas, es decir, los islamistas radicales, Francia se ha considerado como el enemigo del Islam, y entonces dentro de la estrategia de estos terroristas no sería mal
provocar disturbios dentro de Francia, obviamente tratando de esperar que algunos residentes musulmanes en Francia, franceses musulmanes, muy minoritarios, puedan ser seducidos por esas extremistas y incentivar de alguna manera tal vez el inicio de una guerra civil. Digamos que es el sueño de los grandes enemigos de Francia en el mundo musulmán. También el otro debate que hay que hacer, es decir, que es un debate general, el papel de las redes sociales. Como lo vimos en el penúltimo atentado, el papel de las redes sociales donde se incentiva el odio y donde se puede finalmente incentivar a algunas personas en cometer el atentado terrorista. Entonces, toda esta pista de reflexión está en este minuto debatida en Francia, pero claramente es un problema que existe hace años y que va a seguir, por mucho tiempo, por la razón que te estaba tratando de explicar. Sí, justamente las imágenes que estamos viendo que están acompañando esta entrevista, esta conversación, hay la figura del presidente francés Emmanuel Macron muy criticada justamente de este sector más radical. Dicen Macron el insolente, el demonio de París. Macron, justamente tú mencionabas el caso cuando, entre comillas, comienza todo esto el pasado 16 de octubre cuando muere este profesor decapitado porque él mostró una caricatura de Mahoma en una clase, si no me equivoco, y está prohibido eso en el Islam, y él dijo, Emmanuel Macron, no vamos a renunciar a nuestras caricaturas. La figura en esta polémica de Emmanuel Macron. Bueno, eso es, pues, al final es el otro tema que incentiva algunos ánimos en el Medio Oriente, en el mundo musulmán. Es que, y para también incluso para los chilenos, para la gente de afuera, hay una dificultad en entender el concepto de laicidad que existe en Francia y que al final dice que cualquier persona, por motivo de libertad de expresión, puede criticar cualquier religión en Francia sin ningún problema. Y efectivamente, algunos creyentes, que sean de la religión musulmana, católica u otras, se pueden sentir ofendidas por esta libertad dada en Francia en criticar la religión. Eso lo que en este minuto es el motivo de ira de algunos líderes en el Medio Oriente, y en particular, no en el Medio Oriente, pero en Turquía, donde Erdogan está tratando de recuperar finalmente este atentado para volver a demostrar que es el líder del mundo musulmán suní. Entonces ahí hay una instrumentalización de los hechos por algunos líderes de algunos países. Florian, ¿cómo analizas tú también la portada? Por ejemplo, hoy día estaba viendo la portada de Charlie Hebdo, insistimos en el punto de esta revista, recordemos que en su redacción sufrió un horroroso atentado el año 2015, y la portada hoy día muestra justamente a Erdogan, a la máxima representante de Turquía, levantándole la burka a una mujer, mostrándole medio cuerpo derechamente, una mujer que lleva una bandeja con un par de copas con alcohol. ¿Cómo se analiza esa portada en esta coyuntura, respondiendo obviamente a lo que sucedió en los últimos días? Bueno, uno puede estar personalmente de acuerdo o no, diciendo que es inteligente o poco inteligente dentro del contexto, pero yo creo que ahí no perdemos lo más importante. Si realmente Francia profesa ser una democracia, si realmente Francia considera que la laicidad es un principio fundamental de su democracia, entonces, independiente del contexto, cualquier media tiene totalmente el derecho de criticar una religión. Yo creo que ahí lo que está en juego finalmente es la concepción de democracia, la libertad de expresión. Entonces, ahí yo creo que ahí está un debate para tratar efectivamente de encontrar de alguna manera un diálogo, una mejor comprensión de por qué Francia y en particular algunos diarios como Charlie Hebdo siguen publicando este tipo de caricaturas, sabiendo que efectivamente va a molestar a algunos musulmanes. Es repetir que en Francia existe un concepto de la laicidad que, le guste o no a la gente, es un principio constitutivo de la República Francesa. Entonces yo, como intelectual, si puedo decir, recomiendo a toda la gente interesada en eso de leer artículos sobre qué es la laicidad, qué es el concepto de laicidad que tanto defiende Francia y, de alguna manera también, por supuesto, Charlie Hebdo. Entonces, eso, diálogo, entender que criticar no es estar en contra de algo, sino que es una manera de dialogar, de abrir el debate
que nadie es intocable. Entiendo que es un tema difícil y sensible, pero de eso se trata. ¿Qué es una democracia? ¿Qué es un régimen autocrático o dictatorial? Estamos con esta polémica, finalmente. Es un buen motivo para reflexionar sobre qué es una democracia y qué tenemos que hacer para seguir como democracia. Estaba leyendo declaraciones, por ejemplo, del alcalde de Niza, la ciudad donde se llevó a cabo lamentablemente este ataque el día de hoy. Él hablaba del islamofascismo. ¿Tú coincides en ese concepto? Yo no coincido nada, trato de analizar mi opinión. Efectivamente existe lo que sí, es cierto. Sí. Hay una cierta derechización del discurso en Francia y efectivamente apareció estas últimas semanas un chivo expiatorio que es una tendencia dentro de la izquierda francesa que se llama de manera peyorativa el islamo-izquierdismo, que efectivamente en este minuto está apuntado para algunos actores este bando político por su discurso favorable finalmente a los musulmanes. De alguna manera, algunos lo acusan de haber sido cómplices de la radicalización de algunos franceses, o más bien decir, de ser tolerante con el Islam radical, con el motivo, según este bando de izquierda, de que finalmente cualquier persona puede ejercer su religión tal como lo quiere, cual sea su forma. Entonces ahí está la polémica, ahí está el debate, que es interesante reflexionar sobre la responsabilidad de los actores políticos con sus discursos sobre finalmente el odio que puede sentir alguna persona en contra de Francia o el odio que alguna persona en Francia puede sentir en contra de la República. Eso a mi juicio es lo más preocupante. Pero sí existe hoy día este debate sobre este aspecto del islamo-izquierdismo, como lo llaman hoy en día en Francia en el debate. Florent Sardou, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas para intentar entender de acá, desde el lejano Chile, lo que está sucediendo en tu país, algo que nuevamente vuelve a sacudir a Francia, un nuevo atentado del tipo terrorista en esta nación. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Andrés, que esté muy bien. Muy buenas tardes.